Antes de llegar a nuestro texto esta mañana, necesitamos recordarnos dos cosas muy importantes para dar contexto a nuestro texto en el día de hoy. Todavía estamos en nuestra serie sobre Oseas, aunque estamos predicando por la segunda semana del libro de Jonás. Como mencionamos la semana pasada, pues el ministerio de Jonás y el ministerio de Oseas estaban pasando en el mismo momento. Y sí podemos entender el ministerio y vida y mensaje de Jonás, podemos entender la vida y mensaje de Oseas. También necesitamos recordarnos en dónde estamos en el libro de Jonás. En la semana pasada vimos a Jonás huyendo de la presencia del Señor. Él no quería nada que ver con la palabra de Dios. Y cuando eso no funcionó, Jonás pidió ser arrojado al mar. Su preferencia fue morir en lugar de cumplir la voluntad de Dios. Entonces, vamos a empezar con una pregunta a lo mejor un poquito rara. ¿Jonás obtuvo su deseo, sí o no? ¿Jonás murió físicamente en el mar o hasta murió físicamente en el vientre del pez? De hecho, hay muchos eruditos, pues cristianos y judíos los dos, que dicen que hay muchos puntos de evidencia que Jonás murió físicamente en capítulo 2, en el mar o hasta en el vientre del pez. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿es esta una historia de muerte y resurrección? Puede ser. Y si es una historia de muerte y resurrección, pues ¿cómo puede esa historia de un profeta rebelde y un pez enorme, cómo puede esa historia ayudarnos a entender la obra de Jesús, el gran Oseas? Eso es lo que vamos a ver en Jonás capítulo 2, versículos 1 a 10. Por favor, pongámonos en pie para leer la palabra de Dios. Jonás capítulo 2, versículos 1 a 10. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del corazón me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. La palabra de Dios. Tomen sus asientos, por favor. Mientras Jonás estaba en el fondo del mar, mientras él estaba huyendo de la presencia del Señor, ¿qué estaba pasando en Israel? En Israel había un profeta que se llama Oseas y él estaba luchando terriblemente con su esposa infiel que se llama Gomer, quien seguía huyendo de su gran amor una y otra vez. Y Gomer, como hemos visto, representaba a Israel y representaba a nosotros también.
Y cada vez que Gomer huyó, ella fue perseguida por el amor de Oseas. Y como hemos visto, este nombre en el hebreo es una variación nada más del nombre Jesús. Entonces, cada vez que Oseas buscaba a su novia, que amó a Gomer a pesar de su infidelidad, a pesar de sus tonterías, es una ilustración hermosa del Evangelio. Y aquí en el libro de Jonás, es interesante, pero encontramos el personaje de Gomer también. Pero en Jonás no se llama Gomer, se llama Jonás. Jonás es el Gomer de esta historia. Y podemos decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un profeta del Señor, pues puede ser como Gomer? Bueno, nunca debemos pensar que solamente porque estamos aquí en una iglesia, que somos miembros de una iglesia, o hasta que somos líderes de una iglesia, que nuestros corazones no son como Gomer. Si un profeta del Señor puede tener un corazón de Gomer, nosotros también. No importa si somos ancianos, si somos pastores, o hasta si somos nada más miembros regulares de una iglesia. Todos somos vulnerables a tener corazones tipo Gomer. De hecho, de una perspectiva, pues Jonás fue peor que Gomer. ¿Y cómo puede ser? Porque, ¿qué estaba pasando con Gomer? Ella estaba nada más huyendo de su esposo. Jonás estaba de conciencia, huyendo de la presencia del Señor mismo. Y exactamente como Oseas tenía todo el derecho a dejar a que Gomer se fuera y que se autodestruyera, el Señor tenía el mismo derecho con Jonás. Si quieres huir, que te vayas bien. Si quieres huir, pues que te arrojas en el mar. ¿Qué me importa? Eso fue el derecho del Señor Todopoderoso. Pero el Señor, ese gran Oseas, Él persiguió a Jonás, no solamente al barco, diciendo, ok, es tu última oportunidad. No solamente al mar, ok, eso es tu última oportunidad. Ok, te voy a enviar una tormenta para avisarte, pero nada más. No, ¿qué pasó? Cuando Él mismo clavó al agua para morir, Jonás ni quería servir al Señor. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué es el Señor? El gran Oseas de nuestra alma. Él clavó también a las profundidades del agua al lado de Jonás. Él persiguió hasta la profundidad cuando Jonás quería terminar su propia vida en lugar de servir a Dios. Entonces hemos llegado a la pregunta, ¿Jonás murió en el mar, sí o no? ¿En el mar o hasta en el vientre del pez? ¿Esta es una historia de un encuentro cercano con la muerte? ¿O es una historia de la muerte y la resurrección de Jonás? Es interesante que Jesús mismo predicó sobre Jonás 2 durante su ministerio. En Mateo 12, empezando con versículo 40, dice, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús está haciendo paralelos, no entre sus 3 días en la tumba y entre los 3 días de Jonás en el vientre del pez. Pero no solamente eso. En Lucas 11, versículos 29 a 30, Jesús nos dijo, esta es una generación malvada. Pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. ¿Y cuál fue la señal de Jesús para su generación? Su muerte y resurrección. Entonces, Jonás fue lo mismo para su generación. Entonces podemos preguntarnos, ¿fue Jonás una señal así de muerte y resurrección para los habitantes de Nínive? Pues hay más detalles interesantes, no solamente en el Nuevo Testamento, pero también en nuestro texto. Por ejemplo,
¿En dónde estaba Jonás cuando estaba orando al Señor? Bueno, físicamente, como el texto nos dice en versículo 1, él estaba en el mar, en el vientre del pez. Pero hasta Jonás sabía, no, es más que solamente eso. Y nos dijo en versículo 2, desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio. Literalmente en el hebreo dice desde Seol, el lugar de los muertos. Entonces él estaba diciendo, desde la tierra de los muertos, yo soy viviendo entre los muertos y clamo a ti, Señor. ¿Por qué Jonás dijo eso? Eso es muy misterioso. ¿Por qué está hablando? ¿Por qué está diciendo en cierta forma que ya es muerto? Porque Jonás estaba intencionalmente huyendo de la presencia del Señor. Y huyendo de la presencia del Señor es la muerte. ¿Qué pasó con Adán y Eva? En el primer momento que ellos experimentaban la muerte espiritual, en el primer caso de la muerte espiritual en toda la historia, ¿cuál fue su primera reacción? ¿Escondieron de qué? De la presencia del Señor. Y algunas de las personas no van a vivir así, no solamente unos años o unos meses, pues, sino por toda la eternidad. En la segunda carta a los Tesalonicenses 1:9, Pablo mismo dice, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Entonces, en nuestro texto, Jonás está activamente huyendo, corriendo de la presencia del Señor. Esto es la muerte. Incluso si Jonás no murió físicamente, está en este momento en un peligro mortal. Entonces él hizo la única cosa que él pudo hacer. Él oró al Señor. ¿Cómo oraríamos en una situación así? O mejor dicho, ¿cómo oramos en situaciones así? Porque sabes que a lo mejor la gran mayoría de nosotros hemos estado en un lío que nosotros hemos hecho. No hemos creado un desastre en nuestras vidas. ¿Y cómo hemos orado en estos momentos? Porque todos hemos enfrentado situaciones así. ¿Y cómo fueran nuestras oraciones? Muchas veces salen así. Pues Dios, yo necesito ayuda, yo necesito tu rescate, ayúdame Señor, pues yo necesito eso, yo necesito eso. ¿Me puedes ayudar también en esta situación en una manera que yo no necesito pagar todas las consecuencias de lo que he hecho? Pero ¿sabes qué? Jonás no oró así. Es interesante que Jonás no hizo ni una sola petición en toda su oración. ¿Sabes qué? Si yo estuve bajo el mar pensando en mi muerte en unos segundos o en unos minutos, yo estaría con toda una lista ante el Señor. Oh, Señor, yo necesito eso, eso, eso. No. Él ni pidió una sola cosa. En lugar de llenar su oración con quejas y peticiones como muchos de nosotros, ¿cómo oró Jonás en la misma manera que tú y yo necesitamos orar? Él llenó su oración con las Escrituras. De hecho, Jonás citó los libros de Lamentaciones y de los Salmos 12 veces en solamente 8 versículos de su oración. Y sabes que así, usando las Escrituras para llenar nuestras oraciones, cambia mucho la perspectiva y las prioridades de nuestras oraciones. Por ejemplo, mira lo que dice en versículo 3 de nuestro texto. Dice, a lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y podemos decir, no, espérame, Jonás. Pues yo pensé que los marineros arrojaron a Jonás al mar. O hasta fue la idea de Jonás mismo, ¿no? Arrojarse al mar. Eso fue su concepto. ¿Por qué está diciendo que Dios lo arrojó al mar? ¿Jonás está culpando a Dios por esa situación? Pues no, de hecho, ¿qué está haciendo Jonás? Él está reconociendo la soberanía de Dios en esa situación. De hecho, la soberanía de Dios, es decir, el control absoluto de Dios sobre todas las cosas, es un tema muy importante aquí en este libro. Por ejemplo,
Dios fue la causa de esta tormenta. Es Dios quien salvó a los marineros de este barco. Dios dispuso el gran pez. Dios salvó la ciudad de Nínive. Dios dispuso una planta para proteger a Jonás del sol en capítulo 4 y después dispuso un gusano para matar la planta. Dios dispuso un viento oriental abrasador para molestar a Jonás. Entonces Dios está mostrando su poder sobre mares, sobre vientos, pues sobre hasta gusanos. Eso es control real. Y podemos decir, bueno, parece que todo está bajo el control de Dios menos Jonás. ¿Puede ser que Jonás estaba pues fuera del control de Dios, no bajo la soberanía de Dios? No. Jonás sabía exactamente lo que estaba pasando. En la historia, ser arrojado al mar parece ser la idea de Jonás. Pero Jonás sabía y oraba que era de Dios. Y es también interesante lo que él dijo también en ese versículo. Dijo, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Es interesante que él no dijo todas las olas y ondas de la naturaleza. Y no dijo todas las olas y ondas de Satanás o del diablo o del mundo. No, no, no. Todas las olas y ondas de Dios. Todo fue parte del plan de Dios. Porque Jonás estaba en el mar. Por su libre albedrío, por su propia voluntad. No, absolutamente fue completamente bajo el plan de Dios. Dios tenía a Jonás exactamente donde quería. Y aunque la situación parecía pues muy oscura, Jonás confiaba en la soberanía de Dios. Pero ¿cómo respondió Dios? Por fin Jonás pues confesaba, Dios, eres soberano, tú tienes todo bajo tu control, tú me pusiste en esa situación. ¿Y cómo respondió Dios? ¿Salvándole? Mira lo que dice en versículo 5, las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Físicamente su situación no cambió. Jonás siguió ahogándose. Pero aunque Jonás estaba ahogándose, algo cambió en su oración. Es este momento que su oración cambió desde una oración de desesperación a una oración de gozo. Aunque él estaba todavía ahogándose, el texto dice que su oración cambió a cánticos de gratitud. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Jonás está dando gracias a Dios cuando él está ahogándose en el mar? Porque Dios reveló algo a Jonás que le salvó la vida. Que como Gomer, él ha abandonado a Dios por un ídolo. ¿Y cuál fue el ídolo de Jonás? Él pensaba, no, la salvación de Dios es solamente para Israel, no para esas naciones pagadas. Tenía este ídolo en el corazón y él amaba más a este ídolo que amaba a la palabra de Dios. Pero como con Gomer, el gran Oseas, Jesucristo está hablando con Jonás diciéndole, tienes una decisión. Puedes abrazar a los ídolos o puedes abrazar a mi amor. Pero él no tenía la fuerza para abrazar el amor de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Es lo mismo que Oseas hizo con Gomer, que hemos visto hace algunas semanas. En el libro de Oseas, ¿cómo eliminó Dios los ídolos del corazón de Gomer? ¿Cómo pasó eso? Si recordamos bien, en Oseas Dios aisló a Gomer en el desierto y la despojó de todo para que solo lo viera a él. Él quitó de ella todo para que ella no tenía nada menos él. Y es lo mismo con Jonás. Dios aisló a Jonás, no en el desierto, sino en las profundidades del mar. ¿A dónde vas, Jonás? Solo hay nosotros dos.
y amó a Jonás en esta manera. Y en Jonás en este momento soltó todo. Soltó su rebelión, su pecado y hasta sus derechos para preservar su propia vida. Físicamente Jonás todavía estaba en la oscuridad del mar, pero espiritualmente por fin él vio la luz del Señor con mucha claridad. Es interesante, pero en este momento su situación no cambió. A veces estamos esperando, oh, Dios va a cambiar mi situación si pongo mi confianza en Él. Pero eso no fue el caso de Jonás. De hecho, voy a leer otra vez, empezando con versículo 5. Eso fue la situación después de su confesión. Dice, las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Dios salvó a Jonás, todavía no de ahogarse, fue una salvación aún más importante. Jonás todavía estaba enredada en las algas del mar, pero ya no estaba enredado en su pecado. Pues él todavía estaba en las profundidades del mar, pero no estaba en la fosa de su pecado, en las entrañas del sepulcro. Muchas personas han notado en el libro de Jonás, empezando con capítulo 1, que Jonás estaba constantemente bajando durante toda la historia. Bajando a Jope, bajando al barco, bajando al fondo del barco, bajando al mar, bajando al fondo del mar. Pero ahora, en ese momento, Dios está haciendo algo diferente. Jonás ya no está bajando. ¿Qué hizo Dios? Clavó a las profundidades del mar a su lado, levantándolo de una fosa de su pecado. Dios bajó con él hasta la muerte para elevarlo a una vida eterna. Yo no sé si Jonás murió físicamente en el mar o no, pero sí, absolutamente, esta es una historia de la muerte y de la resurrección. La historia de alguien quien sí pasó 3 días en las entrañas del sepulcro, pero salió vivo para testificar de la bondad de Dios. Es interesante, pero en los días de su ministerio Jesús mismo predicó sobre Jonás 2. Y él hizo paralelos entre Jonás capítulo 2 y su propia muerte y resurrección. Como ya mencionamos en Mateo 12, 40 y adelante, él nos dijo, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Entonces la muerte y resurrección de Cristo fue mucho como los 3 días de Jonás en el pez, pero mucho más en todos los sentidos. Jonás, como mencionamos la semana pasada, sí intentó morir por su pueblo, desobedeciendo la palabra de Dios. Jesús murió por su pueblo, obedeciendo la palabra de Dios. Jonás sí tragó un sorbo pequeño de la ira de Dios, pero en el fin del día él ni pudo pagar sus propios pecados. Jesús bebió toda la copa de la ira de Dios y pagó todos los pecados de su pueblo. Jonás dijo en su momento de angustia, he sido expulsado de tu presencia, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y llegó no solamente a ver el templo de Dios, él llegó a ser la piedra angular del templo de Dios.
Jonás necesitaba ser salvado. Jesús llegó a salvar. ¿Y cómo nos salvó Jesús? Él clavó a las profundidades con nosotros, en las profundidades de nuestro pecado. ¿Y sabes qué? Nosotros como Jonás salimos vivos, pero Él no. Él murió bajo las aguas de nuestro pecado a nuestro favor. Entonces aquí en el fondo del mar, Jonás, ahora más humilde, se dio cuenta de que la salvación del pueblo de Dios no vendría de él. No, ¿cuál fue su confesión en el fin de su oración? La salvación viene del Señor. La palabra en el hebreo que traducimos aquí como salvación es la palabra Yeshua, que en español pronunciamos Jesús, la salvación verdadera de Dios. Oremos. Oh Dios, como Gomer, como Jonás, hemos huido de tu presencia una y otra vez, buscando los ídolos de nuestros corazones en lugar de buscar la extensión de tu reino, en lugar de ir a las naciones paganas para compartirles de tus buenas noticias de la salvación. Ayúdanos, Dios, a entender que la salvación solamente viene de ti. Gracias, Dios, por la obra de tu Hijo Jesucristo, por medio de la cruz, clavando a las profundidades de nuestro pecado para salvarnos. Y Dios, ayúdanos, Dios, a entender nuestra obra que necesitamos realizar, nuestro ministerio, compartiendo esas buenas noticias con los demás. Ayúdanos, Dios. Sin tu ayuda somos perdidos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.